¿Por qué es importante este tipo de proyectos? Bueno, porque en los últimos años en investigación en seguridad vial el género es algo que está bastante descuidado. Por ejemplo, muchos de los estudios que hay hechos hasta ahora están basados en modelos masculinos y uno de los sistemas de seguridad más importantes que todos utilizamos en el día a día, que es el cinturón de seguridad, es algo que no ha sido muy desarrollado, muy enfocado en la antropometría femenina, por lo tanto es algo que podría estar influyendo significativamente en la seguridad que ofrece a una mujer durante un frenado de emergencia, por ejemplo. Y está claro que esas diferencias anatómicas y de comportamiento existen entre hombres y mujeres y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar los sistemas de seguridad porque pueden estar influyendo en la eficacia de estos. Lo que pretendemos es ampliar el conocimiento que existe actualmente sobre cómo influye el género en la seguridad vial y para ello planteamos una serie de ensayos experimentales donde esperamos contar con una amplia muestra de mujeres que representen esa gran diversidad antropométrica y sus principales diferencias frente a los hombres. Y lo que harían estas usuarias sería viajar en el interior de un vehículo y en un instante determinado se simula un frenado. Entonces, para conocer su respuesta biomecánica, las instrumentamos con una serie de sensores que nos permiten conocer su respuesta biomecánica tanto a nivel articular, a nivel cinemático, como a nivel muscular. Posteriormente, lo que haremos es procesar todos esos datos con herramientas de inteligencia artificial y esto nos permitirá identificar y predecir patrones biomecánicos que se pueden utilizar para desarrollar sistemas de seguridad más eficaces, más seguros y, sobre todo, más inclusivos. Esto lo que nos puede ayudar es a poder establecer qué puede ocurrir en esas situaciones de futura movilidad autónoma, donde viajando en un interior de vehículo autónomo, pues por ejemplo 4 personas vayan enfrentadas, ¿no? Vayan 2 personas a favor de la marcha y otras 2 personas en contra de la marcha. Incluso si no queremos pensar en ese futuro escenario autónomo, todos estos resultados también tienen un significado a día de hoy, porque al final si nosotros pensamos en el transporte público, pensamos en el metro, pensamos en el autobús, pensamos en el tren, esas situaciones ya se producen, no llevamos generalmente cinturón de seguridad, se producen fuertes deceleraciones porque no es necesario tener un impacto, sino con una deceleración ya puedes tener una lesión cervical. Desde este proyecto invitamos a las mujeres de diferentes edades y con distintas fisionomías a que participen. Es muy importante su participación en este proyecto, en esta experiencia, precisamente para así garantizar que su seguridad está avalada con criterios científicos y que hemos tenido en cuenta a las mujeres en unos aspectos clave que hasta ahora no se habían tenido tan en cuenta. Por eso, desde aquí, desde la Universidad Carlos III de Madrid, invitamos a todas las mujeres a participar en este proyecto.